Bueno chicos, entonces empezamos de una vez con la clase. Muy bien. Eh, Esta es la continuación por si acaso. Ya hemos hablado del compartimiento anterior y compartimiento medial del muslo. Esto viene a ser la continuación. Perfecto. Muy bien. Entonces, con respecto al compartimiento posterior del muslo, lo que ustedes tienen que entender del compartimiento posterior es que en este compartimiento posterior, ¿ok? Nosotros solamente vamos a tener tres músculos, nada más. ¿Ok? Solamente va a existir tres músculos en el compartimiento posterior del muslo. ¿Ok? De esos tres músculos, tú vas a tener que entender que dos músculos serán mediales. ¿Ok? Dos músculos tendrán una ubicación medial dentro del compartimiento posterior y un músculo tendrá una disposición lateral. ¿Perfecto? Para poder entender bien de qué músculos estoy hablando, ustedes tienen que tener una idea muy clara de lo que viene a ser la estructura ósea del miembro inferior. ¿Ok? Entonces, fiel a nuestras clases, pues vamos a esquematizar. Así que vamos a hacer un esquema de una vista posterior, ¿ok? De lo que va a ser parte de la pelvis, fémur y parte de lo que viene a ser los huesos de la pierna. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a comenzar esquematizando por acá. Vamos a dibujar parte de lo que viene a ser el sacro. ¿Ok? La ventaja ahora de que yo pueda trabajar con este tipo de diapositivas es que ustedes solamente le pueden tomar captura de pantalla. Ya no se hacen tanto problema como cuando trabajábamos con la pizarra física. ¿Ok? Y al inicio cuando trabajábamos con la pizarra física, pues obviamente no se podía explicar chévere, pero me limitaba bastante. ¿Por qué? Porque para al menos los que recién van a llevar anatomía por primera vez, se les hace un poco complejo porque no entienden la ubicación de muchas estructuras. ¿Ok? Y espero que ya con este tipo de esquemas e imágenes que van a estar acompañadas, pues ustedes puedan aprender un poco más. ¿Ok? Esto viene a ser una vista posterior de lo que viene a ser la pelvis. ¿Ok? Lo que se encuentra aquí, pues viene a ser el sacro. Hacia acá nosotros tenemos lo que es la parte del hueso coxal, vista posterior. Lo que ustedes observan aquí, lo que es esquematizado de este lado, pues viene a ser el acetábulo, ¿okay? También conocido como cotilo. Ustedes saben que en el acetábulo o cotilo se va a articular ¿qué cosa? La cabeza, ¿cierto? ¿La cabeza de quién? La cabeza del fémur. El fémur viene a ser el hueso largo, ¿ok? Que es la estructura del muslo, ¿cierto? El hueso largo del muslo, viene a ser el fémur. El fémur como tal tiene dos estructuras a nivel de la parte más proximal. Una viene a ser esta estructura que está acá, conocida con el nombre de trocánter mayor del fémur, y esta chiquitita que está acá que viene a ser el trocánter menor del fémur. Entre el trocánter mayor del fémur, que es esto, y el trocánter menor, existe una cresta llamada cresta intertrocanteria, que es esta línea que he dibujado acá. Perfecto. Muy bien. Sabemos que como el fémur es un hueso largo, ¿ok? Pues tiene una diáfisis, ¿cierto? Tiene una diáfisis. Esta diáfisis larga es muy importante, de la cual vamos a ver que hacia la parte distal, ¿ok? Se ensancha, ¿para qué? Para darle forma a dos estructuras conocidas con el nombre de cóndilos. ¿Listo? Las estructuras distales del fémur, ¿cómo se les llama? Se les llama cóndilos. ¿Cuántos cóndilos nosotros vamos a tener? Vamos a tener dos cóndilos. Un cóndilo medial, que viene a ser este que está acá, y un cóndilo lateral. ¿Ok? ¿Cómo diferencio el cóndilo medial del cóndilo lateral? El cóndilo medial es un cóndilo mucho más grande. Este cóndilo es mucho más grande. Voy a colocar la flecha por acá. Este cóndilo que está acá viene a ser el cóndilo medial. ¿Ok? Anatómicamente, si nosotros estamos hablando de la parte posterior, anatómicamente, esto sería en posición anatómica, para acá sería el lado medial y para acá sería el lado lateral. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué cóndilo sería este? Sería el cóndilo medial del fémur. ¿Ok? Sabemos que este fémur va a reposar sobre qué, con quién se va a articular el fémur. El fémur se articula con la tibia, que ya viene a ser el hueso perteneciente a la pierna, ¿cierto? La tibia tiene sus mesetas tibiales, pero los cóndilos del fémur no tienen contacto directo con las mesetas tibiales, sino que lo hacen a través de unos pequeños cartílagos, unos cojincitos conocidos con el nombre de meniscos. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos por acá, voy a dibujar una partecita nada más de la tibia. Acá está la tibia, está este surco, acá está la línea del sóleo. ¿Ok? Y por acá hacia el lado lateral, porque estamos en la parte lateral, pues vamos a dibujarle el otro huesito
que también es parte de los huesos de la pierna, conocido con el nombre de peroneo. Perfecto, muy bien. Entonces, pregunto, ¿se está entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Genial. Si entienden los esquemas, pues espectacular también. Entonces, una vista posterior. Ahora, vamos a explicar así cuáles son los músculos del compartimento posterior. Les habíamos mencionado que eran 3, ¿cierto? 2 eran mediales y 1 era lateral. ¿Cuáles son los 2 músculos mediales? Los 2 músculos mediales van a ser, vamos a ver acá. Tenemos al músculo semitendinoso, ¿ok? Y tenemos al músculo semimembranoso. ¿Listo? Entonces, medialmente, ¿ok? O sea, aquí nosotros vamos a tener 2 músculos, el semitendinoso y el semimembranoso. Para que se les sea mucho más fácil poder recordar músculo semitendinoso, el semitendinoso es, digamos, muy característico. ¿Por qué? Porque tiene el tendón mucho más largo. ¿Okay? Lo que predomina en este músculo es que tiene un tendón súper largo. Y en el músculo semimembranoso es porque la forma en cómo se origina parece una membrana. ¿Ok? Entonces son datos muy importantes para que tú al momento, al menos de la práctica, porque anatomía no solamente es conceptos teóricos, sino también es práctico, ver cadáveres, ver imágenes, ver láminas, ¿ok? Te piden reconocer, ya sea un examen de láminas o sea un examen en cadáver. Entonces, tú tienes que entender que el semitendinoso va a ser el músculo que tiene el tendoncito más largo y el semimembranoso pues el que tiene la forma de una membrana al momento de originarse, ¿ok? Por otro lado, el músculo que nosotros vamos a encontrar en la parte lateral, ¿okay? Solamente es uno conocido con el nombre de bíceps femoral. La palabra bíceps viene del hecho de que nosotros vamos a tener a ese músculo con 2 porciones de origen, o sea, 2 cabecitas, ¿ok? Una cabecita va a ser la cabeza larga del bíceps femoral y la otra cabeza va a ser la cabeza corta del bíceps femoral, ¿ok? Muy bien, entonces, veamos cómo es que se van originando cada uno de estos músculos. Primero veamos al músculo semimembranoso, que va a ser el músculo más profundo en la parte medial. Como te había mencionado, el semimembranoso lo que más destaca es la parte membranosa del músculo. Aquí, por ejemplo, tú puedes observar en esta lámina, ¿ok? Vamos a colocarlo. Vamos a colocar acá para acercarlo. ¿Ves este músculo que está acá? Todo este músculo que está acá. Este es el músculo semimembranoso. Si te das cuenta, la forma en cómo se origina, esta cosita que tú ves acá, nacarada, blanca, ¿ok? En el cadáver, o sea, realmente, tú cuando observas ese tejido es como si fuera un tipo de membrana, ¿ya? Es bien casi translúcida, no es que sea tan blanca, sino es casi translúcida. Entonces, esa es la característica del semimembranoso al momento de ver el punto de origen de este músculo. ¿Ok? Vas a diferenciarlo del músculo que va a estar por encima de este músculo semimembranoso, que es este músculo que está acá. Este músculo que va a estar por encima o más superficial, ya, este es el músculo semitendinoso, del cual lo que tú tienes que destacar es que tiene un tendón bien largo. Mira, acá está el semitendinoso. ¿Observas? Entonces, si te das cuenta, en la parte medial nosotros tenemos 2 músculos, ¿ok? 2 músculos. El semitendinoso, que es este músculo que está acá, y el músculo que está debajo de este, que viene a ser el músculo semimembranoso. ¿Ok? Entonces tenemos semitendinoso y semimembranoso. Perfecto. Pues veamos cómo es que cómo se originan y cómo se insertan cada uno de ellos. Para ello, primero vamos a mencionar el semimembranoso. El semimembranoso, como tal, se va a originar acá en esta tuberosidad conocida con el nombre de tuberosidad isquiática. ¿Ok? Esta estructura que tú observas aquí, esta estructura que tú observas acá, esto se le llama tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática es una porción de la pelvis del hueso coxal, perteneciendo a la zona del isquio. ¿Okay? Inicialmente el isquio, entonces hay una tuberosidad, un engrosamiento, el isquio conocido como tuberosidad isquiática. Pues resulta que el semimembranoso se origina ahí, en la tuberosidad isquiática. De esta tuberosidad isquiática, este músculo semimembranoso, que como te había mencionado, parte como si fuera una especie de membrana. ¿Te das cuenta? Como si fuera una especie de membrana. Acá está el tendón de origen del músculo semimembranoso. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, una vez que ya se forma el cuerpo muscular de este músculo, pues te vas a dar cuenta que este músculo se va a fijar en 3 puntos. ¿Ok? Ese semimembranoso pues se inserta en 3 puntos diferentes. El semimembranoso tiene 3 tendones de inserción: un tendón directo, un tendón reflejo y un tendón recurrente. ¿Ok? Entonces ese semimembranoso se inserta de la siguiente manera. Pues imagínate que este es el semimembranoso, ¿ok? El semimembranoso, y los tendones que tiene este músculo son 3. Un tendón directo, ¿ok? Que baja perpendicularmente. Este es el tendón directo. ¿Listo? Un tendón reflejo. Este sería el tendón reflejo. Y un tendón recurrente. Este sería el tendón recurrente. ¿Listo? Esa es la forma en cómo termina insertándose el músculo semimembranoso. Entonces vamos a dibujar acá los 3 tendones. ¿Ok? Tenemos el tendón directo, va a ser este tendón que está acá. Este tendón directo, pues si te das cuenta, ¿dónde es que se inserta? Pues en la cara posterior de la tibia. Pero la tibia, como todo hueso, tiene características, tiene partecitas, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta parte de la tibia? La tibia, al igual que el fémur, la tibia tiene cóndilos. Esto es cóndilo medial de la tibia y este es el cóndilo lateral de la tibia. Donde se está insertando, si te das cuenta, por posición anatómica, es en el cóndilo medial de la tibia, pero en la cara posterior. Entonces, este tendón directo se inserta en la cara posterior, ¿okay?, del cóndilo medial de la tibia. ¿Okay? Aquí se está insertando. Perfecto. Muy bien, ese es el tendón directo. El tendón reflejo. ¿Qué hace el tendón reflejo? Viene y ¿en dónde se inserta? Se inserta en el cóndilo lateral del fémur. ¿Ves? Cóndilo lateral del fémur. Específicamente en la cara posteromedial del cóndilo lateral del fémur. Ese va a ser el tendón reflejo. Perfecto. Y por último vamos a tener un tendón. Okay, vamos a tener un tendón que viene a ser el tendón recurrente, ¿ya? Que es una patita, una porción tendinosa que va a dirigirse hacia la parte medial del cóndilo de la tibia, se va hacia adelante y medialmente. Entonces, justo por esta disposición es que a esta forma de inserción, para algunos se le conoce como la famosa pata de ganso, pero no la pata de ganso superficial, sino la pata de ganso profunda. ¿Ok? Esta viene a ser la pata de ganso profunda. La famosa pata de ganso, la superficial que la mayoría conoce, que es la que habíamos estudiado en la clase pasada, ¿ok?, era esta de acá. La que estaba acá, ¿recuerdan, chicos? Esta que estaba acá. Esta es la pata de ganso superficial, la que obviamente estaba conformada por 3 tendones, que eran el sartorio, el grácil y el semitendinoso. Esta es la pata de ganso superficial, la que la mayoría conoce, ¿ya? Pero existe una pata de ganso profunda, y quien forma la pata de ganso profunda, pues vienen a ser los tendones de inserción del músculo semimembranoso, ¿ves? Por la disposición en la que se inserta, ¿ok? Entonces veamos un poco más acerca de esta forma de inserción del músculo semimembranoso. ¿Ves? De acá semimembranoso, baja, baja. Acá, por ejemplo, es el primer tendón. Este tendón que está bajando acá es el directo hacia abajo. Para allá arriba, miren, diagonal, estamos viendo el tendón reflejo y el recurrente pues hacia adelante. Déjenme, acá tengo otra imagen para poder mostrarles. Acá está, perfecto. Está bien sexy esto, ¿ya? ¿Ya? Observan aquí el puntero. Observan el puntero. Este de acá es el tendón directo del músculo semimembranoso. Tendón directo. ¿Ok? Hacia acá. ¿Ven esto que está acá? Pues esto viene a ser el tendón reflejo. Tendón reflejo. Al tendón reflejo, por el simple hecho de encontrarse justo en la profundidad de una fosa llamada fosa poplitea, se le da un epónimo u otro nombre similar llamado ligamento popliteo oblicuo. ¿Okay? Entonces, al tendón reflejo de este músculo semimembranoso también se le llama ligamento popliteo oblicuo, que está en la profundidad del rombo popliteo. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá también pueden observar, mira, ¿ves esto?
tendón directo acá, el tendón reflejo hacia acá y el tendón recurrente, ¿ok? Que sería esta porción que está aquí, que se está metiendo hacia la parte medial. Esto tal vez no lo describen todos los libros, ¿ya? Pero donde sí lo pueden encontrar bien son libros de anatomía descriptiva, los libros franceses, por ejemplo, el de Testil-Latrayet, lo describen muy bien, ¿ok? Entonces, hasta ahí, perfecto con la inserción del músculo semimembranoso. ¿Ok? Ya saben, un dato adicional le llaman la famosa pata de ganso profundo. ¿Ok? Ahora sí veamos al músculo semitendinoso. El semitendinoso, como tal, ya es un músculo que va a estar, si hablamos de disposición anatómica, tú puedes decir que es posterior, o sea, se encuentra más posterior aún al semimembranoso, o si quieres hablar por ubicación de superficiales, podemos decir que el semitendinoso, que es el que voy a esquematizar, está por encima o superficial al semimembranoso. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. A ver, pues los comentarios dicen, ¿puedo hacer un en vivo de cabeza, cuello? Sí, no hay ningún problema. Podemos coordinar en estos días les hago otro en vivo, les hago una de cabeza y cuello, chicos. ¿Sí? Compartan esta transmisión, si les gusta, compartanla. ¿Ya? Y si les gusta esta nueva forma de hacer los seminarios gratuitos, ¿ya? Pues también dejen en los comentarios. Anteriormente lo estábamos haciendo en pizarra física, pero me limitaba un poco en el tema de las imágenes porque no podría mostrarles, ¿no?, lo que explicaba. Pero ahora con estas diapositivas pues se me hace mucho más fácil. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver el músculo que ahora va a estar por encima. Ya quedó claro que este es el semimembranoso, ¿cierto? Ahora vamos con el semitendinoso. Vamos al semitendinoso, le vamos a dar un colorcito celeste, ya, un azulito, perdón. Entonces, el semitendinoso, ¿ya?, que es un músculo que se va a originar, vamos a poner un color más incendio. El músculo semitendinoso se origina también en esta tuberosidad isquiática. En esta tuberosidad isquiática se va a originar el semitendinoso. Se origina acá el semitendinoso, pero este semitendinoso, ¿ok?, cuando se origina en su porción proximal, todo tranquilo, mira, es porción muscular. Pero cuando vamos a ver la parte de inserción de este músculo, voy a pintarlo acá. Este es el semitendinoso. Ya. Chévere, ya. Entonces, ¿qué es lo característico de este semitendinoso? Pues no es tanto el origen, sino la inserción. ¿Por qué? Porque tiene un tendón sumamente largo. Mira, vamos a dibujarlo por acá. Va a tener un tendoncito sumamente largo. Este tendón no lo pierdas de vista. Mira, síguelo conforme yo lo voy dibujando. Mira el tendón del semitendinoso. Desciende, sigue descendiendo. ¿Y en dónde exactamente se va a insertar? Se va a insertar en la cara medial. Mira, se va a insertar en la cara medial de la tibia, en la superficie más proximal. ¿Ok? Porque si te das cuenta en posición anatómica, esto es medial. Entonces, el tendón del semitendinoso se va a insertar en la cara medial de la tibia. ¿En qué parte? En la parte más proximal. ¿Ok? O sea, más arriba. Entonces, vamos a ver por acá la imagen del semitendinoso. ¿Te das cuenta? Mira, el semitendinoso desciende. ¿Ok? Todo bonito. Y acá se arma el tendón del semitendinoso, que es un tendón largo, característico, y se va hacia la cara medial. ¿Ok? Vamos a ver por acá, en esta imagen también se puede observar, mira, el tendón del semitendinoso, ¿ok?, cómo viene hacia la cara medial de la tibia, ¿ok? Y si te recuerdas un poco la clase anterior, si estuviste en la clase anterior, porque esta es una continuación de la clase anterior, ¿ok?, recordarás que el semitendinoso como tal es un músculo que contribuye, ¿ok?, junto con el grácil y el sartorio, a formar la pata de ganso superficial, ¿ok? Porque si te das cuenta, esta patita de ganso está formada por tres músculos que justamente se insertan de forma ordenada. Por ejemplo, habíamos visto que el sartorio pertenece al compartimiento anterior, por eso es que queda aquí adelante. El grácil pertenece al compartimiento medial, está en el medio. Y el semitendinoso viene del compartimiento posterior, ¿ok? Viene del compartimiento posterior y se inserta justo por detrás de los otros dos tendones. Pero si te das cuenta, los tres justo tienen la característica de insertarse en la cara medial, en la parte más proximal de la tibia. ¿Okay? Entonces a estos tendones se les conoce como la famosa pata de ganso superficial. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. Perfecto. Ahora, si nosotros
ya dejamos de lado la parte de los músculos mediales, ya. Ahora vamos a enfocarnos en el único músculo que está en el compartimento posterior, pero en la parte lateral. Y ese es el músculo bíceps femoral. El bíceps femoral es un bíceps, o sea, quiere decir que tiene dos tendones al momento de originarse, ¿ok? De hecho, el bíceps femoral cuenta con un tendón corto y un tendón largo, ¿ok? El bíceps femoral, por ser bíceps, va a tener un tendón corto y un tendón largo. El tendón corto y tendón largo. El tendón largo y el tendón corto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver los puntos de donde se origina el tendón largo y el tendón corto. El tendón largo, ¿ok?, del bíceps se origina en la tuberosidad isquiática. Aquí se va a originar el tendón largo. ¿Listo? Muy bien. El tendón largo del bíceps femoral en la tuberosidad isquiática. Y el tendón corto, pues se va a originar en una línea, ¿ok?, que se encuentra en la parte posterior del fémur. ¿Sí? Me gustaría que en alguna de las clases que nosotros vamos a realizar por esta plataforma, yo tengo varias muestras, esqueletos, todo, poder hacerles también, mostrarles los huesos para que ustedes vayan aprendiendo las características de cada hueso. ¿Listo? Entonces vamos a ver, en la parte posterior del fémur nosotros tenemos una línea llamada línea áspera, ¿ok? Es una línea llamada línea áspera. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta línea? Lo voy a dibujar, ¿ya? Esta es la línea áspera. Esto que está acá en el fémur se le conoce con el nombre de línea áspera. La línea áspera tiene dos labios, ¿ok? O sea, esta es la línea y la línea tiene dos labios, ¿ya? Un labio que sería el labio medial de la línea áspera y el otro sería el labio lateral de la línea áspera, ¿ok? ¿Qué pasa con estos labios que son lo que me están formando esta línea áspera? Ya. Llega un punto en que los labios se separan, ¿ok? Se separan en dos. Y por el simple hecho de encontrarse separándose justo por encima de los cóndilos, llega un punto en el que la línea áspera abajo ya no se le llama línea áspera, sino que reciben el nombre de labios supracondilios o simplemente crestas supracondilias. ¿Por qué? Porque aquí, a este nivel, se están encontrando justo forjándose por encima de los cóndilos. Entonces se les conoce con el nombre de crestas supracondilias. Supracondilia, esta también se le llama cresta supracondilia. Anatómicamente, cresta supracondilia lateral, cresta supracondilia medial. ¿Ok? Entonces, si te he explicado esto es porque obviamente la cabeza corta se va a tener que insertar en uno de esos lados. ¿Ok? Entonces la cabeza corta se inserta principalmente, acá está, la cabeza corta se inserta en la cresta supracondilia lateral, ¿ok? Y parte de la línea áspera, pero en el labio lateral. ¿Listo? Entonces aquí se estaría originando la cabeza corta. La cabeza corta del bíceps femoral, ¿ok? Y vamos a ver, vamos a verlo por acá en la imagen. Mira, ¿ves esta porción que está acá? Ya, esta porción es el tendón de la cabeza larga, como se está originando en la tuberosidad isquiática, que es lo que te he dibujado acá. Mira, el tendón de la cabeza larga se está originando acá en la tuberosidad isquiática, ¿ok? Ahora, mira por la parte de acá abajo. Este de acá viene a ser el tendón de la cabeza corta. El tendón de la cabeza corta, si te das cuenta, mira, ¿dónde se está originando? En la línea áspera, pero en el labio lateral. ¿Ok? Mira, en el labio lateral y luego se origina en la cresta supracondilia lateral. ¿Ves? Entonces justamente acá, mira, acá está originando en el labio lateral de la línea áspera y luego cuando esa línea se bifurca, sigue originándose acá, pero aquí ya no se llama línea áspera, se llama cresta supracondiliar. ¿Ok? Y como es lateral, pues sería cresta supracondiliar lateral. ¿Listo? Entonces entendemos que el bíceps femoral tiene un origen cabeza larga en la tuberosidad isquiática y el origen de la cabeza corta en la línea áspera, labio lateral y cresta supracondilia lateral. Esas dos porciones, por ejemplo, aquí te das cuenta, esta es la cabeza larga que está cortada. Esas dos porciones se juntan y forman un solo tendón.
Esa es la característica de los músculos que son bíceps, tríceps, cuádriceps, que pueden tener a nivel de origen varias porciones. Por ejemplo, si son bíceps, tiene 2 porciones en el origen. Si son tríceps, tienen 3 porciones de origen. Si es cuádriceps, 4 porciones de origen. Pero ¿qué tienen en común todo eso? Por más que sean bíceps, tríceps o cuádriceps, que siempre solo van a tener un solo punto de inserción, ¿okay? Principal, un solo tendón grueso. En este caso, el tendón gruesito que está acá es el tendón de la unión de ambas cabezas, ¿ok? ¿Dónde crees que se va a insertar este tendón? Este tendón va a insertarse en el otro hueso, el que está lateral en la pierna. Si hemos visto que el semitendinoso y el semimembranoso, ¿ok?, han usado a la tibia como punto de inserción, entonces, ¿a quién utilizará el bíceps femoral como punto de inserción? Pues utilizará el peroné. ¿En qué parte del peroné se inserta? Pues a nivel de la cabeza del peroné, exactamente en el vértice, ahí se va a insertar el bíceps femoral. ¿Okay? Entonces, aquí se va a insertar. Ahí se inserta el famoso bíceps femoral. Perfecto. Vamos a dibujarlo, ¿ya? Pero antes de eso me gustaría que le tomes una captura, porque una vez que yo le esquematice voy a tapar esta parte de la cresta supracondylar. ¿Ok? Igual me gustaría, chicos, saber qué opinan de estas nuevas clases. ¿Ok? Con esta modalidad, hacerlo con diapositiva. Ya encontré la forma de poder compartir lo que normalmente les hacía por Zoom. Ya encontré la forma de poder transmitirlo por TikTok. Perfecto. Si les gusta, pues compartan, chicos, compártanlo. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces continuamos. ¿Le tomaron la captura? Le tomaron la captura porque voy a dibujar acá. Sí, eso lo hace más práctico también, porque cosa que ustedes a veces de repente no me siguen al mismo ritmo para esquematizar, ya ustedes siguen la captura y ya con tiempo ya ustedes lo dibujan en su cuaderno. Yo sugiero siempre que para anatomía tengan un cuaderno, no lo mezclen con sus demás clases. Para anatomía tienen que tener un solo cuaderno, ahí anoten todo, ¿sí? Resúmenes, cualquier cosita, siempre anoten un solo cuaderno para anatomía, no lo mezclen con más cursos, ¿ok? Muy bien, le tomé una fotito, ahora sí sigo ya. Entonces vamos a ver cómo es que se está originando la cabeza larga, ¿ok? Entonces la cabeza larga viene de la tuberosidad isquiática, perfecto. De acá viene la tuberosidad isquiática. Esta es la cabeza larga, por una parte. ¿Listo? Cabeza larga. ¿Listo? Muy bien. Cabeza larga del bíceps femoral. Y la cabeza corta, ¿dónde se origina la cabeza corta? Aquí ve. En la cresta, perdón, en el labio lateral de la línea áspera y la cresta supracondylar. Entonces aquí está la cabeza corta. Se juntan ambas porciones y ahí tenemos al famoso bíceps, ¿ok?, femoral. ¿Listo? Muy bien. Este bíceps femoral forma un solo tendón, y este tendón, ¿dónde crees que se inserta? Aquí, en la cabeza del peroné. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes entiendan la forma en cómo se origina y cómo se insertan, porque de ahí es que uno entiende la lógica de la acción muscular. ¿Ok? Entonces, veamos qué acciones vamos a cumplir. Lo primero que tú tienes que entender es que los 3 músculos que están en el compartimiento posterior, independientemente que unos sean mediales y otros laterales, los 3 han cogido como punto de origen la pelvis, ¿ok? Porque la tuberosidad isquiática es parte de la pelvis, es el isquio, y el isquio forma el hueso coxal y el coxal forma la pelvis, ¿ok? Entonces, y desde aquí, desde la pelvis, se dirigen hacia los huesos de la pierna, ¿ok? Entonces quiere decir que los músculos del compartimiento posterior van a tener, ¿ok?, al momento de contraerse, van a tener la acción de poder jugar o mover la articulación coxofemoral y mover la articulación de la rodilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mira, va de pelvis, el músculo va así es que se entienden las acciones. Va desde la pelvis hacia la pierna. Entonces quiere decir que las acciones se van a generar sobre la articulación coxofemoral, sobre la articulación coxofemoral, lo que para los libros es
movimientos del muslo. ¿Por qué? Porque obviamente si yo muevo la articulación coxofemoral, ¿qué se va a mover? El muslo, ¿cierto? Entonces serían movimientos del muslo. O para algunos textos también dicen movimientos en la cadera. ¿Ok? ¿Por qué? Por la articulación coxofemoral. Ahora, ¿y cuál es la segunda articulación sobre la cual van a tener dominio? Sobre la articulación de la rodilla. ¿Ok? Que viene a ser la articulación femorotibial. Entre paréntesis, rodilla. ¿Listo? Entonces quiere decir que estos músculos van a mover la articulación de la rodilla. Entonces, al moverse la rodilla, ¿quién se mueve? ¿Qué segmento se mueve? Se va a mover la pierna. ¿Ok? Entonces vamos a tener movimientos sobre la pierna. ¿Me entienden entonces ahí? Pues los músculos del compartimento posterior mueven el muslo y mueven la pierna. ¿Por qué? Porque el movimiento se genera en estas dos articulaciones. Ahora vamos a ver qué tipo de movimientos son los que me generan, y eso se entiende siempre por disposición anatómica. Es simple lógica. La mayoría sufre mucho para aprender los orígenes, inserciones y sobre todo las acciones. Sufre mucho, pero yo te voy a enseñar que es demasiado fácil. ¿Ya? Mira, vamos a dibujar una persona. ¿Ya? Ahí está. Ahí está su cirunda, como diría mi abuela. Ahí está su cirunda. Ahí está. ¿Listo? Ya, perfecto. ¿Qué tenemos ahí? Primero lo que tienes que reconocer es muslo, pierna, pie. ¿Cierto? Articulaciones. Coxofemoral, rodilla y tibia astragalina o la del tobillo. ¿Cuáles son las articulaciones que van a moverse? La coxofemoral y la rodilla. Como los músculos se encuentran en la parte posterior, y esta es la lógica que quiero que tú apliques para que nunca te olvides, ¿ya? Como los músculos están en la parte posterior, están así, ¿ve? O sea, están en la parte posterior, están atrás. Entonces, cuando las fibras musculares se contraigan, ¿qué va a pasar? Los movimientos los van a hacer hacia atrás. O sea, quiere decir, el muslo lo hará hacia atrás y la pierna la llevará hacia atrás. ¿Cómo se llaman esos movimientos? Cuando el muslo se va hacia atrás, se llama extensión del muslo. Y cuando la pierna se va hacia atrás, se llama flexión de la pierna. Entonces, ¿cuáles son las dos acciones principales de los músculos del compartimento posterior? Es extender el muslo y flexionar la pierna. ¿Ok? Extender el muslo y flexionar la pierna. Voy a escribirlo bien porque si no, muslo y extender la pierna. Esas son las dos acciones principales que hace el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Si te preguntan ¿qué hace el semitendinoso? Extiende el muslo y flexiona la pierna. ¿Qué hace el semimembranoso? Extiende el muslo y flexiona la pierna. ¿Qué hace el bíceps femoral? Extiende el muslo y flexiona la pierna. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a aprender un poquito más. Cada uno de estos músculos, independientemente, va a generar una acción adicional. Y esa acción te la voy a enseñar de esta forma. Los músculos, ¿ok? Como también están controlando la pierna, y en la pierna existe un pequeño grado de rotación por el simple hecho de tener articulaciones condilias, bicondilia doble, ¿ya? La pierna se va a rotar ligeramente, no mucho, sino ligeramente, ¿ok? Que esa rotación, de hecho, tú no la puedes sentir muy bien, no la sientes mucho. No es como rotar tu brazo, tu muslo, ¿ya? La rotación que existe a nivel de pierna, a nivel de la articulación de la rodilla, no la llegas a sentir mucho, porque es leve. ¿Cuándo se rota la articulación de la pierna? Perdón, la articulación de la rodilla. Cuando te sientas y cuando te paras. ¿Por qué? Porque la articulación se bloquea y se desbloquea, ¿ok?
Cuando tú extiendes la pierna, la articulación se bloquea. Y cuando flexionas, la articulación de la rodilla se desbloquea. ¿Ok? ¿Por qué? Se desbloquea cuando existe una rotación medial. ¿Ok? Cuando existe una rotación medial, la rodilla se desbloquea, que es lo que haces al caminar. Y cuando extiendes la pierna, ¿ok? Existe una rotación lateral. Entonces, ¿de qué va a depender ese tipo de rotaciones? Ya, es, es gracias a estos músculos. Por ejemplo, los dos músculos que son mediales, pues generan rotación medial. O sea, aparte de estas acciones que hemos visto, aparte de estas, ¿ok? Aparte de estas, también van a generar, en el caso del semitendinoso y semimembranoso, rotación medial. Y en el caso del bíceps femoral, pues la rotación lateral de la pierna. Pierna, ojo, pierna, ¿ya? Ah, para las personas que de repente están en la transmisión y recién van a estudiar medicina o recién se están familiarizando con los términos, cuando digo pierna es el segmento que está entre la rodilla y el tobillo. Esto es pierna, ¿ok? Lo que está acá es muslo, por si acaso. Muslo, anatómicamente es muslo. Le digo por qué, porque hay un error que generalmente siempre cuando nosotros como niños uno se caía, la mamá decía, ay, mi hijito se golpeó la pierna y te sobaba todo. ¿Okay? Entonces uno se crea con la idea de que todo el miembro inferior se llama pierna y no es así. Pierna solamente es el segmento entre la rodilla y el tobillo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esa forma se entiende fácil lo que es la acción muscular de estos tres musculitos. ¿Ok? Ahora, pasamos a otro dato más. Ya vimos el origen. Si te das cuenta, hemos visto el origen. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la inserción. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la acción. ¿Qué más falta? Falta la inervación. ¿Okay? ¿Quién inerva a los músculos del compartimiento posterior? Estos están inervados principalmente por el nervio ciático. ¿Okay? El nervio ciático. ¿Ves este nervio que está aquí? ¿Ya? ¿Ves este nervio que está acá? Ya. Este nervio sale por el agujero ciático mayor por debajo del músculo piramidal. Hay un espacio llamado espacio infrapiramidal. Ya. Por ahí desciende el nervio ciático. Este nervio ciático desciende y viaja entre los músculos, ¿ok? Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Déjenme ver, acá tengo una imagen para enseñarles. Aquí está, mira. Este nervio que está acá, ¿te das cuenta? Mira, este nervio que está acá es el nervio ciático, antiguamente llamado nervio ciático mayor. ¿Okay? Este nervio ciático, como te das cuenta, mira, sale por un espacio llamado agujero ciático mayor, por debajo del músculo piramidal, también llamado piriforme. Entonces sale este nervio ciático, y este nervio ciático, mira, pasa por debajo de la cabeza larga del bíceps femoral. Y ojo, esto que te estoy mencionando es importante. Si eres estudiante de medicina, si vas a llevar el curso de anatomía, si vas a en algún momento manipular un cadáver o una muestra, tienes que entender esto, porque lo que más sirve en la parte práctica es saber reconocer y ubicar. ¿Listo? Entonces, mira, el nervio ciático pasa por debajo de la cabeza larga y sigue su recorrido entre los músculos. Medialmente, ¿quién encuentras? Semitendinoso y semimembranoso. Y lateralmente, ¿quién está? Bíceps femoral. Entre ellos pasa el nervio ciático. ¿Qué pasa con este nervio ciático? Lo ideal es que a nivel de un espacio llamado rombo popliteo en el muslo, ¿okay? En el muslo hay un espacio, que eso lo voy a explicar en un ratito, llamado rombo popliteo. ¿Okay? Justo cuando el nervio ciático llega más o menos a nivel del rombo popliteo, el nervio ciático tiene que dividirse en sus dos ramas. Mira, el nervio ciático tiene dos ramas. Una rama que es el nervio tibial y la otra es el nervio peroneo común. ¿Okay? Pues el nervio ciático tiene dos ramas. El nervio tibial y el nervio peroneo común. Dato importante. Entonces ya sabes de dónde vienen estas dos ramitas, ¿ya? El nervio ciático. Entonces, si te das cuenta, en todo el recorrido del nervio ciático se encarga de dar ramitas. Mira, da ramas para el semitendinoso, da ramas para el semimembranoso y da ramas para el bíceps femoral. Eso quiere decir que todo el compartimiento posterior, ¿ok? Todo el compartimiento posterior del muslo está inervado ¿por qué nervio? Por el nervio ciático.
todo el compartimiento posterior nervio ciático, chicos. O sea, semitendinoso nervio ciático, semimembranoso nervio ciático, bíceps femoral nervio ciático. ¿Ok? Muy bien. Hay doctores que son de repente a veces un poquito quisquillosos y dicen, pero ¿qué parte del nervio ciático? Ya, el nervio ciático, como te das cuenta, te había mencionado que se va a dividir en nervio tibial y nervio peroneo común. Ya, el nervio tibial siempre guarda una disposición medial y el nervio peroneo común guarda una disposición lateral. Este nervio ciático, que te he dicho que lo más frecuente es que se divida a nivel del rombo popliteo, ¿ya? Mira, ves acá que se está dividiendo a nivel del rombo popliteo, ya, eso sería lo ideal. Pero resulta que en algún tipo de población, en un porcentaje de población, el nervio ciático se suele dividir a la mitad o se suele dividir mucho más temprano, o sea, más tempranamente se divide arriba. ¿Okay? Lo ideal es que se divida abajo el nervio ciático, pero en algunos casos el nervio ciático se divide a la mitad, se divide al momento de salir o antes de salir y ya se divide el nervio ciático. Y esto a veces genera el problema a veces del dolor del nervio ciático. ¿Por qué? Porque hay algunas ocasiones en que el nervio ciático, sobre todo una de las ramas, se divide perforando el músculo piriforme. Entonces cada vez que la persona hace rotaciones laterales de la cadera, le genera un dolor enorme o extremo en la parte posterior. ¿Listo? Entonces sigamos. Entonces, si es que ese fuera el caso de que el nervio ciático se dividiera antes, o sea, arribita, pues el semitendinoso y el semimembranoso estarían inervados por la porción tibial del nervio ciático y el bíceps femoral estaría inervado por la porción peronea del nervio ciático. ¿Ok? Esa es otra forma si en caso les toca a algún doctor que sea un poco quisquilloso pidiendo más relaciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos hasta ahí el origen, la inserción, la inervación, ¿ok? La acción. Ahora, hay algo muy importante que no sé si lo siguen pidiendo, ¿ok? Pero los doctores que son un poco pesaditos lo piden bastante, que es generalmente lo que más se orienta a la parte quirúrgica, pues es simplemente conocer las relaciones. Son 5 cosas que un estudiante de medicina cuando lleva anatomía osteomuscular debe de conocer: el origen, la inserción, la acción, la inervación y sobre todo esto, chicos, la relación. ¿Por qué? Porque si un estudiante de medicina sabe la relación, pues se sabe ubicar bien. ¿Ok? Porque el origen de inserción hay estudiantes que se lo aprenden de memoria, la acción de memoria, la inervación de memoria, pero la relación significa que sabes y entiendes dónde se encuentra cada músculo. Vamos a ver la relación. La relación más importante que tiene los músculos del compartimiento posterior, muy aparte de relacionarse con el nervio ciático, ¿ok? Es este espacio que está aquí, que es un espacio entre el muslo y la pierna. A este espacio se le llama rombo popliteo. Vamos a ver si por acá tengo una imagen para poder explicarlo bien. Ya, vamos a ver, un rombo popliteo. Este rombo popliteo, ¿ok? Vamos a ver cómo se forma. Vamos a colocar por acá. A ver. Igual chicos, ahí los dejo para que ustedes puedan esquematizar. Listo. Un minuto. Mientras tanto, mientras voy dibujando chicos, ustedes me dicen qué tal, les va gustando, van entendiendo. ¿Ok? Está bien el nivel, está muy difícil, quieren más fácil. Estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible. Ok, ya está. Ya, ahí está el esquema. Vayan comentando chicos, ahorita lo leo mientras termino de esquematizar.
A ver, los leo. Ah, ¿a cuál imagen? Sí, sí, le estoy colocando zoom a cada explicación. Acá, por ejemplo, lo que voy a explicar es el rombo popliteo. ¿Sí? Les voy a explicar el rombo popliteo. Ahorita vamos a hablar de las relaciones. Ya hemos visto origen, inserción, narración y acción. Ahora voy a explicar las relaciones, lo que ustedes tienen que saber sí o sí como estudiantes de medicina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el rombo popliteo es una forma geométrica, es un rombo, ya que se encuentra en la transición entre el muslo, ¿ok? Y la pierna, en la cara posterior. ¿Listo? Como es un rombo, va a tener límites, ¿cierto? Límites. Dos límites superiores y dos límites inferiores. Anatómicamente sería superomedial, superolateral, inferomedial, infralateral. Vamos a ver qué músculos se encuentran formándome el límite superomedial. El límite superomedial, que sería esto que está acá, ¿ok? Anatómicamente está conformado por el músculo semitendinoso y el músculo que está abajo, ¿ok? Que es este que está acá, que sería el semimembranoso. O sea, el semimembranoso y el semitendinoso, ¿ok? Me forman el límite superomedial. ¿Quién forma el límite superolateral? El músculo bíceps femoral me está formando aquí el límite superolateral. Y los límites inferomedial e inferolateral, pues encontramos este músculo conocido con el nombre de gastronemios, que son los famosos gemelos que le dice la mayoría, son los famosos gastronemios. ¿Ok? En el cual vamos a encontrar una cabeza medial y una cabeza lateral, o sea, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. ¿Ok? De esa forma, yo tengo el delimitado, el famoso rombo popliteo. ¿Ok? Entonces esa sería la relación principal de los músculos semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral en conjunto. ¿Ok? El rombo popliteo. Vamos a colocarlo por acá. El rombo popliteo. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué es tan importante el rombo popliteo? El rombo popliteo es un punto en el cual yo voy a encontrar un paquete vasculonervioso. ¿Ok? Vamos a encontrar vasos que en este caso llegan a ese punto, ¿ok? Después de haber recorrido otro segmento en el miembro inferior. Voy a explicarlo de esta forma. Antes de llegar al rombo, nosotros vamos a ver que en la profundidad existe este anillo, que ya lo había explicado, me parece, cuando vimos la primera parte, la clase anterior, cuando hablamos del compartimiento medial, hablamos del aductor mayor. Entonces, ahí he explicado que acá nosotros teníamos un anillo, que era el famoso anillo del aductor mayor. ¿Listo? Muy bien. Ese anillo era un punto de referencia importante. Como nosotros sabemos, la sangre arterial en el miembro inferior va de bajada y la sangre venosa va de subida. ¿Ok? Este anillo que nosotros encontramos aquí, ¿okay? Este anillo que está en la profundidad, es un punto importante de relación. ¿Por qué? Porque lo que se encuentre antes del anillo, ¿ok? Por ejemplo, esta arteria que está antes del anillo, esta vena que está antes del anillo, ¿okay? Esta que está en la parte anterior, ¿okay? Se les llama arteria y vena femoral, ¿okay? Arteria y vena femoral. Mejor dicho, serían los vasos femorales. ¿Ok? Cuando están antes de cruzar este anillo, ¿sí? Por delante, como por ejemplo, podemos observar aquí, mirad. Aquí están por delante, antes de cruzar el anillo. Se llama vena femoral y arteria femoral. ¿Ok? Ahora, pero si están del anillo hacia abajo,
el nombre que recibe la arteria y la vena sería la de vasos poplíteos. O sea, quiere decir que este anillo del autor es un punto de referencia en el cual los vasos que están pasando cambian de nombre porque entran a una zona diferente. ¿Ok? Esa es la misma manguerita, es el mismo tubito, solo que con un nombre diferente. Entonces, si te das cuenta, nosotros vamos a tener justo al rombo popliteo. Significa que los vasos que encontraremos aquí dentro del rombo popliteo, pues serán los vasos poplíteos, aquellos que pasaron el anillo. ¿Listo? Muy bien. Anatómicamente, el vaso que se encuentra más profundo, ¿ok? El vaso que se encuentra más profundo viene a ser la arteria, ¿ya? La arteria poplitea, vamos a dibujarlo por acá. La arteria poplitea. ¿Listo? Acá está la arteria poplitea. Esa arteria es la más profunda. Si yo hiciera un corte transversal de esta muestra, ¿ok? La arteria sería este esquema. Acá estaría la arteria. ¿Listo? Es un corte transversal, imagínate, ¿ya? Esta es la arteria poplitea. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuál es la disposición de la vena poplitea. La vena poplitea queda superficial a la arteria, ¿ok? Superficial a la arteria y lateral. O sea, quiere decir que la vena poplitea estaría superficial a la arteria y lateral. Digo lateral porque como estamos viendo desde la parte posterior, esto es medial y esto es lateral. ¿Ok? Si yo veo este esquemita, para acá es medial y para acá es lateral. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es la estructura más profunda? La arteria poplitea, está al fondo. Por encima de la arteria poplitea, la vena poplitea, que está más superficial. ¿Ok? Y luego, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la bifurcación o la división del nervio ciático. Recuerden que el nervio ciático, por lo general, donde se divide es a nivel del rombo popliteo. Si bien ingresa al rombo popliteo, el nervio ciático se divide en dos ramas. Una ramita que baja, ¿okay?, perpendicularmente, que es la del nervio tibial, y una que va bordeando al músculo bíceps femoral, que sería la ramita del nervio peroneo común. ¿Listo? Entonces, ¿dónde quedaría el nervio tibial? Aquí el nervio tibial, que estaría más superficial aún a la vena, y aquí estaría el nervio peroneo común. Esta sería la disposición en un corte transversal. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten ¿qué elementos encuentro yo a nivel del rombo popliteo? La arteria poplitea, la vena poplitea, el nervio tibial y el nervio peroneo común. La disposición es esta. Más profunda es la arteria, superficial a la arteria, la vena. Superficial a la vena, el nervio tibial. Y lateral al nervio tibial, el nervio peroneo común. ¿Listo? Voy a colocar acá su nombre para que sepas de qué estoy hablando. ¿Listo? Tenemos acá a la arteria poplitea. Ok. ¿Lo entienden, chicos? Este sería la vena poplitea. Este sería el nervio tibial. Este sería el nervio peroneo común. ¿Ok? Y es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. ¿Observan? Acá obviamente por ser una imagen plana parece que uno estuviera al costado del otro. No, pero la arteria poplitea es la que está más profunda. Y esto es importante que ustedes lo conozcan. Como estudiantes de medicina, si entran a una cirugía o si es que van al anfiteatro y tienen que buscar el contenido porque esto sí está profundo, ¿ya? Pues obviamente va a ser que el vaso que está más pegado al hueso, ¿ok?, es la arteria. Por encima la vena y luego los nervios. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ya. Si se llega a romper algún músculo, se cadera, afecta. Claro, todo músculo que se rompe afecta la movilidad, comenzando por el dolor. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos el rombo popliteo. Ahora, pregunta, ¿dónde más vemos que participan como relación anatómica los músculos del compartimiento posterior? Ya esto ya lo había mencionado. Ya, por ejemplo, el semimembranoso
forma la pata de ganso profunda, el semimembranoso forma la pata de ganso profunda, ¿ok? Y el semitendinoso forma, ¿ok? Aquí está. Uy, se perdió la imagen. Y el semitendinoso forma la pata de ganso superficial. ¿Ven? Acá está. El semitendinoso formando la pata de ganso superficial. Acá el semitendinoso formando la pata de ganso superficial. Y el semimembranoso formando la pata de ganso profundo. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos de regreso. Ya está, se cumplió. Ya, listo. Muy bien. Vamos a explicar ahora lo que es zonas importantes en el módulo. ¿Ok? Vamos a explicar acerca primero del anillo crural. ¿Cómo es que ingresan los vasos? ¿Ok? ¿Cómo es que ingresan los vasos al muslo? Para ello nosotros tenemos que entender el anillo crural, que de por cierto, la forma en cómo escriben el anillo crural es totalmente diferente en los libros de anatomía clínica en comparación con los libros de anatomía descriptiva y de anatomía topográfica. Ok, yo me voy a guiar para esta clase, la bibliografía va a ser el Testi-Jacob. El Testi-Jacob y el Testi-Latrayet, que son un libro de anatomía descriptiva, el Testi-Latrayet, y libro de anatomía topográfica, el Testi-Jacob. ¿Ok? Porque varía mucho ya para los libros de anatomía clínica, que son los más modernitos, que no describen muchas cositas, ya, con respecto al anillo crural. ¿Sí? Los límites son diferentes para cada texto. Yo me voy a basar en el libro más pesado, ya, en el de Testi-Latrayet y el Testi-Jacob. ¿Ok? Entonces, para entender nosotros lo que es el anillo crural, ya, tenemos que entender la disposición de la pelvis. ¿Okay? Voy a colocar dos esquemas de pelvis, uno que es una imagen frontal y una que sería una imagen lateral. En una imagen frontal de pelvis, nosotros vamos a tener acá lo que es la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, eminencia ilopúbica, rama superior del pubis, ¿ok? Y todo esto de acá sería la cresta ilíaca. Línea arqueada, arcuata o iluminada. Acá estaría lo que es el sacro. Acá estaría la sínfise del pubis. Listo. Ya, todo esto es una vista anterior de lo que es la pelvis. ¿Listo? Ahí está. Ya, vista anterior. Y vamos a esquematizar una vista casi lateral, lateral inferior, ¿ok? En la cual la pelvis va a estar ligeramente inclinada. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, eminencia ilopúbica, rama superior del pubis, ¿ok? Está del otro lado. Okay. Vamos. Ahí está. Listo. Ok. Y este sería el otro lado. Entonces, es una vista anterior y una vista lateral, lateral inferior. ¿Ok? O inferolateral. Lo primero que ustedes tienen que entender es que nosotros tenemos un punto de transición entre lo que viene a ser el interior de la pelvis, ¿ok? Y el inicio del muslo. Y eso lo va a marcar un ligamento conocido con el nombre de ligamento inguinal, también llamado ligamento de Poupart, ¿ok? Y ese ligamento se va a fijar en dos puntos. Uno, aquí, que sería la espina ilíaca anterosuperior, y el segundo punto estaría acá,
un tubérculo conocido como tubérculo púbico o antiguamente llamado espina del pubis. ¿Ok? Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo púbico se extiende un ligamento. Ese ligamento es el ligamento inguinal, ese ligamento que tú estás observando aquí, mira. Este ligamento que está acá es el famoso ligamento inguinal. ¿Ok? Que viene a ser un engrosamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, también llamado oblicuo externo, que es un músculo de la pared anterolateral del abdomen. ¿Ok? Bien. Este ligamento, como tal, tiene extensiones, o sea, quiere decir que no solamente se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo púbico, ¿ok? Que sería un cachito que va a estar acá, un cachito, acá está el cachito, ¿ya? Entonces, el ligamento inguinal no solamente se queda ahí. ¿Qué pasa con este ligamento inguinal? Tiene extensiones, o sea, sus fibras se extienden y se va a extender en dos puntos. Un punto de extensión va a ser en este ángulo que se va a formar entre el ligamento inguinal y la rama superior del pubis. Ahí se va a producir la primera extensión. Y la segunda extensión la va a hacer en toda esta cresta que se encuentra acá arriba, llamada cresta pectínea. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son esas dos extensiones. ¿Listo? Entonces, ligamento inguinal, que es todo esto, se extiende hacia el ángulo, ¿ves? Se extiende hacia el ángulo formado entre el ligamento inguinal y la rama superior del pubis y se sigue extendiendo sobre la cresta pectínea. ¿Ok? Estas extensiones del ligamento inguinal, de la aponeurosis, ¿ok? De ese engrosamiento, tienen otro nombre. ¿Ok? Vamos a ver qué nombre recibe. Si aquí se llama, todo esto de acá se llama ligamento inguinal o de Poupart, ligamento inguinal, antiguamente llamado arco crural, ¿ya? Vamos a ver, estas extensiones se les conoce al medial, el que está aquí, a este ángulo, se le conoce como ligamento lacunar, ligamento lagunar o ligamento de Gimbernat, ¿ok? Este va a ser el famoso ligamento de Gimbernat, ¿ok? Y vamos a ver cómo se llama este otro ligamento. Este ligamento que está sobre la cresta pectínea se le llama ligamento pectíneo o también llamado ligamento de Cooper, que es prácticamente donde se fija la malla en la hernioplastia, ¿ya? El famoso ligamento de Cooper. Bueno, por técnica Nyquist ahí se fija. Ligamento de Cooper. ¿Listo? Entonces, hasta aquí te das cuenta que todo ese complejo ligamentoso permite formar parte y reforzar parte de ese arco. Ahora, resulta que en todo este arco vamos a encontrar una separación, porque si te das cuenta es como un arco. ¿Has visto cómo es un arco? Un arco es así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces todo esto es un arco, que viene a ser la famosa arcada crural, ¿ya? Esta arcada crural o este arco crural va a estar delimitado o separado por una fascia, ¿ok? Por una fascia, por una cintilla, llamada cintilla iliopectínea o también llamado cintilla iliopubiana. Esta cintilla iliopectínea o cintilla iliopubiana, vamos a marcarla exactamente por acá, una cintilla iliopectínea o cintilla iliopubiana, ¿ya? Esta cintilla que está acá, que estoy colocando aquí, ¿ya? Viene a ser un engrosamiento de la fascia del músculo psoas ilíaco. Yo ya había explicado acerca del músculo psoas ilíaco en la clase anterior. El músculo psoas ilíaco es este, el que está formado por la porción ilíaca y la porción del músculo psoas mayor, ¿ya? Este músculo tiene un engrosamiento de una fascia y esa fascia lanza una prolongación que se fija entre el ligamento inguinal y la eminencia que está de acá, que se llama eminencia iliopúbica, se fija ahí y se llama cintilla iliopectínea. Es ahí cuando en todo este arco, si te das cuenta, en todo este arco, yo divido dos espacios. Un espacio lateral a la cintilla, vamos a colocar el nombre de la cintilla ya. Esa es la cintilla iliopectínea. Iliopectínea. Bien, listo. Entonces, ¿qué pasa con esta cintilla? Me separa ese gran arco en dos espacios. Vamos a hacer un esquema por acá para que tengas una idea. Entonces, esto está así, así
Ahí está, ¿cierto? Entonces ahí está el arco. Este es el arco. Y la cintilla que hizo separa ese gran arco en dos espacios. ¿Cuáles son los dos espacios? Un espacio llamado espacio muscular o también es llamado espacio neuromuscular. Este espacio que está acá se le llama espacio muscular o espacio neuromuscular. ¿Ok? Que sería lateral a la cintilla. El espacio que es medial a la cintilla es un espacio llamado espacio vascular. ¿Ok? Es un espacio vascular. ¿Listo? Es un espacio vascular. Pero acá hay un detalle. El espacio vascular está fielmente, ¿ok?, delimitado por esta estructura ligamentosa, que sería ligamento inguinal, ligamento de Gimbernath, ligamento de Cooper. Y bueno, y la cintila pectina que está ahí. Entonces, todos estos límites que me están formando el ligamento inguinal, el ligamento de Gimbernath, el ligamento de Cooper y la cintilla iliopectínea, es lo que me está formando el anillo crural, de acuerdo a la literatura de Testic-Latrayette y Testic-Jacob. ¿Ok? Porque ya les he mencionado, si hablamos de otro texto ya un poquito más moderno, en el cual limitan todo, anillo crural sería un espacio más chiquitito todavía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante conocer este tipo de límites? Por el tipo de hernias. Nosotros vamos a tener un tipo de hernias llamadas hernias crurales, ¿ok?, que van a ser infundibulares de acuerdo a un espacio medial, u otras que van a ser por encima de los vasos, por debajo de los vasos, ¿ok? Eso ya sería otro tema que me gustaría tocarlo en otra clase. Lo que quiero que entiendan es que este anillo vascular está totalmente delimitado por lo que viene a ser el famoso anillo crural, que ya te expliqué quién forma el anillo crural, ligamento inguinal, ¿ok? Que si hablamos de límites en sí, porque es lo que les piden a los estudiantes de medicina, si hablamos de límites, por eso te he colocado esta imagen en la cual prácticamente el paciente es como si estuviera acostado. El ligamento inguinal representa el límite anterior, ¿ok?, porque está acostado. Esto representa el límite posterior porque está atrás. Ligamento de Gimbernath representa el límite medial y cintilla iliopectina representa el límite lateral. Esos son los límites, ¿ok? De forma práctica, ¿ok? Fáciles: anterior, posterior, medial y lateral, para que no te olvides. Porque si hablamos de los verdaderos límites, prácticamente solamente tenemos que hablar de un límite anterior, de un límite posteromedial, de un límite posterolateral, y tendríamos que mencionar ángulos: ángulo anterolateral, ángulo anteromedial y ángulo posterior. ¿Ok? Es otra forma más compleja de delimitarlo, pero ya sería mucho. ¿Ya? Entonces una forma fácil es anterior, posterior, medial y lateral. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Perfecto. Entonces ahora vamos a entender el por qué se le llama espacio neuromuscular y por qué espacio vascular. Empecemos con el espacio neuromuscular, ¿ok? Que es para que ya más o menos lo vayan quitando y lo dejen a un lado. Se llama neuromuscular, chicos, porque es justamente por ahí por donde va a pasar el músculo psoas-ilíaco y el nervio femoral. Por ahí pasa el músculo psoas-ilíaco y el nervio femoral, ¿ok? Y es más, mira, yo te voy a colocar aquí, ya, espera un minuto, pregunto que si me está descargando el celular, ya, yo te voy a colocar acá, ¿ves la manito? Ya, justo donde está la manito, ahí debe ir la cintilla iliopectínea, ya, voy a colocar acá, ahí está, ya lo dije, ¿ves ahí esa línea que te acabo de dibujar? Ya, esa debe ser la cintilla iliopectínea. Entonces, lo que está lateral a la cintilla iliopectínea es el espacio neuromuscular, porque está pasando el nervio femoral
y el músculo psoas ilíaco. Entonces, en un corte transversal, lo que encontramos pasando aquí sería el músculo psoas ilíaco, encontramos pasando al nervio femoral, que es este que está acá, y por acá al nervio cutáneo femoral lateral. ¿Listo? Nervio femoral y el nervio cutáneo femoral lateral. ¿Listo? Por esa razón se le llama espacio neuromuscular, porque pasa músculo y nervio. ¿Ok? Este es el músculo psoas ilíaco, cortado, vista corte transversal por el ángulo de la pelvis que te estoy colocando. Ya este es el músculo psoas ilíaco. ¿Listo? Entonces, ahí quedó claro de por qué se le llama espacio neuromuscular. Ahora vámonos al espacio vascular, que está delimitado por el anillo crural. ¿Qué va a pasar por ahí? Por ahí, chicos, va a pasar los vasos, los que se van a encargar de la irrigación y drenaje del miembro inferior. La arteria, tú sabes que va a dar irrigación a los tejidos, por lo tanto la arteria o irrigación va en sentido descendente, hacia abajo. Y la vena en el miembro inferior tiene que ascender porque está recogiendo toda la sangre desoxigenada de los tejidos. Entonces, la pregunta es, ¿la arteria qué nombre tenía antes de ser femoral? Porque voy a colocarte este punto de referencia, ¿ya? Y vamos a ver. Sabemos que en el muslo se llama arteria femoral, ¿cierto? Aquí mira, arteria femoral. Pero ¿qué nombre tenía antes de ingresar al muslo? Aquí está el nombre, se llamaba arteria ilíaca externa. Entonces, tú tienes que decir que la arteria ilíaca externa pasa por el anillo crural y el anillo crural es el punto de referencia para desde ahí hacia abajo decirle arteria femoral. ¿Ok? Entonces el anillo crural es el punto de referencia en el cual pasamos de vasos ilíacos externos a hacer vasos femorales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia? El anillo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener por aquí es la arteria femoral. Ok, vamos a colocar la arteria femoral. Ok. ¿Y cómo sería la vena? La vena es al revés. En el caso de la arteria, primero era arteria ilíaca externa, cruza el anillo y se convierte en arteria femoral. En el caso de la vena es diferente, es al revés. Primero es vena femoral, porque va hacia arriba, y la vena femoral, una vez que cruza el anillo, se convierte en vena ilíaca externa. Porque recuerda que la vena es de abajo hacia arriba. Ok, acá que tenemos por acá, la vena femoral. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a darnos cuenta que nosotros, medial a la vena femoral, ya, voy a colocarle nombre porque sí, tengo miedo que se confundan. Ya, esta es la vena femoral, ya, y esta es la arteria femoral. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí siempre en anatomía, para estudiantes de medicina o en la parte quirúrgica, siempre hablamos en posición anatómica. Este es medial y este es para acá es lateral. Entonces, medial a la vena femoral, nosotros vamos a encontrar un pequeño espacio, ¿ok? Que viene a ser el infundíbulo, de acuerdo a la anatomía topográfica, ¿ok? El infundíbulo. Este infundíbulo es un cono, que no es un embudo. El infundíbulo es el punto, ¿ok? Por el cual va a pasar lo que son los ganglios linfáticos profundos, ¿ok? ¿Cuál es la base del infundíbulo? La base del embudo. La base del embudo está arriba. Ya. Justo a nivel de la base del embudo, nosotros vamos a encontrar la localización de un ganglio, ¿okay? De todos los ganglios inguinales profundos, hay un ganglio acá, muy importante, conocido con el nombre del famoso ganglio de Cloquet,
o ganglio de Cloquet. Es el famoso ganglio linfático. Ganglio linfático de Cloquet. ¿Listo? Que se encuentra justo en la base del infundíbulo. Luego acá el resto son ganglios chiquitos. ¿Listo? Justo en la base del infundíbulo. Ahora, hay un detalle que tú tienes que entender. Es que el infundíbulo, ¿ok? O sea, este de acá que es el infundíbulo, ¿ya? Tiene una importancia quirúrgica muy buena. El infundíbulo está tapizado por una prolongación de fascia transversalis. ¿Ok? La fascia transversalis es un tejido que está en el interior de la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces acá hay un tejido que tapiza. Voy a hacerlo más bonito, ¿ya? Vamos por acá, por acá. El infundíbulo. El infundíbulo. Ya, el infundíbulo está tapizado por una prolongación de fascia transversalis. ¿Ok? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama septum crural. Septum crural. ¿Ok? Ese es el famoso septum crural, que es una prolongación de fascia transversalis. Cuando este septum crural, por la presión, ya, se rompe, ¿ok? Imagínate que este septum crural se rompe, ¿ya? Hay la probabilidad de que el contenido intraabdominal, ¿ok? Protruya por ahí. Estaríamos hablando de una hernia. Una hernia en la región crural, ¿cómo se le llama? Hernia crural, o también llamada hernia femoral. Estaríamos hablando de esta hernia que sería una hernia femoral o crural. ¿Ok? Entonces las hernias femorales, principalmente, ¿dónde están? Aquí, mediales a la vena femoral. ¿Ok? Mediales a la vena femoral, que sería la base del infundíbulo, que está tapizado por septum crural. Se rompe el septum crural, así por ejemplo, bueno, no sé si acá en la mayoría hay estudiantes de medicina, pero en la región inguinal, en el tipo de hernias inguinales, hago un paréntesis, en las hernias inguinales, ya, hay un tipo de hernia, además, hernias inguinales directas, ¿sí? Las hernias inguinales directas son porque se vence una pared que es la pared posterior, y ahí hay una fascia, una fascia transversales. No sé si hay algún estudiante de medicina acá ya de nivel superior. Hay un triángulo llamado triángulo de Hesselbach, ya, algo similar. En la hernia inguinal se vence la fascia transversalis en el triángulo de Hesselbach, ya. Aquí en la hernia cruralis se vence el septum crural de la base del infundíbulo. Se rompe y se produce la hernia crural. ¿Listo? Ahora, las hernias crurales no solamente, ¿ok?, suelen salir por aquí. Hay hernias que son supravasculares, que salen por acá, que son escasas, ¿sabes? Y hay otras que salen por debilitamiento del ligamento de Gimel, que protruyen por acá también. Esos son casos rarísimos. Lo normal es que salga aquí. ¿Ok? Ahora, hasta ahí. ¿Dónde es la parte que es diferente en algunos libros que narran actualmente anillo crural? Lo que para la literatura antigua, el textil Latrayet o libros descriptivos y topográficos consideran como anillo crural a esto, mira, anillo crural, ya sabes, es ligamento inguinal, cintilla iliopectinia, ligamento de Cooper, ligamento de Gimberman. Todo esto es el anillo crural. Todo eso de aquí. Anillo crural. Ya, y lo puedes revisar ahí. Literatura. Ok, bibliografía. Según Testit. Acá ya lo saben, ¿no? Testit, Latrayet. Y en específico el Testit Jacob. Ya, que es anatomía topográfica. Ya. Listo. Narran que el anillo crural es ese principalmente. Y consideran que esto acá es el infundíbulo. Pero el resto de libros, por ejemplo, vas a encontrar el Moore, el Gray, el resto de libros, consideran que el anillo crural no es este anillo grande, sino
que consideran como anillo crural. Vamos a ver con Celestito. ¿A qué? A ver, vamos a ver con qué color lo hago. Qué difícil decisión. A ver, con este color. Ya, sin miedo al éxito, con rojo. Ya. Consideran que el anillo crural es la base del infundible. Lo que Testila Trayet, Test y Jacob consideran infundíbulo o base infundibular, los otros libros de anatomía clínica, o hasta incluso el Scandalakis también, perdón, el libro de Schwartz, de cirugía, consideran a esto como anillo, a la base infundibular, ¿ya? O sea, a esto de acá lo consideran como el anillo. O sea, quiere decir que para esos libros el anillo es ligamento inguinal, ligamento de Gimbernar, Cooper y lateralmente vena femoral. ¿Ok? Muy bien. Esas son, digamos, algunas diferencias de acuerdo al texto. ¿Ya? Y ustedes pueden mencionarlo de la forma en que quieran, de acuerdo al docente que les toque, pero siempre esa aclaración. ¿Ya? De acuerdo al libro.